El italiano Carlos Crespi Croce, conocido como el Padre Crespi, nació el 29 de mayo de 1891 en Legnano, un pequeño pueblo cercano a Milán. Era doctor en ciencias naturales y en música, además de ingeniero hidráulico, y tenía una habilidad excepcional para tocar varios instrumentos musicales. Curiosamente, su dieta se limitaba a verduras y agua, ya que su organismo no podía tolerar la carne. Sin embargo, la historia más famosa del Padre Crespi comenzó en el Vaticano. El Papa Pío XI ordenó a todos los misioneros enviados a diversas partes del mundo que trajeran los objetos más inusuales que pudieran encontrar entre las tribus, con el objetivo de exhibirlos en la Exposición Misionera Internacional de 1925. Fue en este contexto que, en abril de 1923, el Padre Crespi fue enviado a Guayaquil, Ecuador, con el fin de recoger artefactos, particularmente de la tribu Shuar, también conocidos como los jíbaros, célebres por su práctica de reducir cabezas. Durante su estancia, recopiló una gran cantidad de información y llevó a la exposición, entre otras cosas, un libro y un extenso documental sobre los nativos, así como sobre la fauna y la flora de la Amazonía. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y quédate hasta el final del vídeo para descubrir más sobre esta interesante historia. Tras este viaje, el Padre Crespi regresó a Ecuador y continuó su vida como párroco en la Iglesia de los Pobres de María Auxiliadora. En ese momento, la educación solo estaba al alcance de las clases altas, mientras que los niños de familias pobres quedaban a merced de las circunstancias. Con esta realidad, el Padre Crespi decidió abrir la Escuela Popular Salesiana, que más tarde sería conocida como la Escuela Merchán. Inicialmente, la escuela tenía cerca de 100 estudiantes, pero con el tiempo su matrícula aumentó hasta alcanzar los 1500. El Padre Crespi también tenía una gran pasión por la arqueología y realizaba frecuentes visitas a los Shuar, quienes, según él, le obsequiaron placas y artefactos que habían encontrado en la Cueva de los Tallos. En poco tiempo, acumuló una vasta colección de piezas, que incluían planchas de oro con inscripciones desconocidas, vasijas, tallados y todo tipo de objetos extraños. Tan grande fue su colección que tuvo que pedir permiso al Vaticano para abrir un museo, ya que su casa ya no podía albergar los numerosos artefactos. El lugar elegido fue el Colegio de los Salesianos en Cuenca, y con el paso de los años, el número de objetos creció tanto que, en 1960, su museo se convirtió en el más grande de Ecuador, llegando a contar con cerca de 8000 piezas. Entre los objetos se encontraban numerosos artefactos de oro que mostraban similitudes con las culturas sumeria y egipcia, algo realmente sorprendente. También había figuras de seres no humanos, como monstruos, gorros de pico, hititas y sumerios, pirámides y objetos relacionados con el culto al sol. Curiosamente, algunas tablillas mostraban imágenes de hombres barbados, algo inusual en los nativos de la región. Algunas de las figuras grabadas en las planchas representaban animales que no se conocían en esas tierras, como elefantes, leones, renos e incluso especies extintas. Además, muchas de las planchas estaban hechas de un metal con memoria, lo que significaba que podían doblarse y regresar a su forma original en menos de una hora. Algunos objetos tenían inscripciones muy complejas, como una tablilla de 52 centímetros de largo y 14 de ancho, hecha de oro puro, que contenía 56 símbolos. Esta pieza fue estudiada por el filólogo hindú D. N. Kumar, quien llegó a la conclusión de que los símbolos guardaban un gran parecido con la escritura Brahmi, utilizada en la India durante el periodo Ashoka, hace más de 2300 años. Un aspecto fascinante de la colección del Padre Crespi es la presencia constante de la figura de la serpiente. En las lenguas andinas, la palabra Amaru se utiliza para describir a este reptil, y según estudios realizados por el investigador ecuatoriano Manuel Palacios, Amaru significa superviviente del diluvio. Curiosamente, el nombre de América derivaría de Amaruca, que significa tierra de las serpientes o tierra de los inmortales. Entre los objetos encontrados se encontraba una tablilla que representaba una pirámide con escalones rodeada de elefantes, gatos, helechos y serpientes, con un sol que parecía rodeado por 9 planetas. Los símbolos visibles en la parte inferior de la tablilla eran legibles tanto en escritura acadia como en magia. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el vídeo. No olvides dejar tu like,
suscribirte y activar la campanita. Me encantaría que comentaras qué te ha parecido este vídeo hasta ahora. Continúa para saber más. Otro hallazgo curioso era el de una figura con una especie de mitra episcopal, cuya vestimenta llevaba símbolos que, según Palacios, se traducían en sumerio lineal. Estos tres objetos pertenecían a tres culturas distintas: egipcia, griega y hitita. Además, el padre Crespi tenía un profundo conocimiento sobre las civilizaciones antiguas y creía que algunas de las piezas que había encontrado mostraban muchas similitudes con las culturas de Mesopotamia. Su teoría era que, antes del diluvio, existía un contacto entre el antiguo Oriente Medio y el Nuevo Mundo, y que los jeroglíficos encontrados representaban una lengua madre hablada antes del gran cataclismo. Entre los hallazgos más desconcertantes de su colección estaban los objetos de gran tamaño, que parecían haber sido utilizados por seres de dimensiones colosales, como una enorme guitarra cuyo tamaño era sorprendente en comparación con el del padre Crespi, o una gran corona de proporciones desmesuradas. Algunos nativos afirmaban haber encontrado huesos de seres humanoides de tamaño gigantesco en esa zona. El húngaro argentino Juan Moritz, discípulo y amigo del padre Crespi, estaba al tanto de la existencia de una biblioteca de planchas de oro en la Cueva de los Tallos. Según Moritz, la cueva albergaba una vasta biblioteca con información escrita en un idioma completamente desconocido, y se encontraba custodiada por seres de otros mundos. Las piezas que el padre Crespi coleccionaba provenían, según él, de las cuevas subterráneas de la selva, y la mayoría de ellas provenían de una gran pirámide subterránea. Sin embargo, Moritz discrepaba de esta afirmación, señalando que los objetos de Crespi no estaban relacionados con la biblioteca metálica que él había descubierto. La colección del padre Crespi era muy codiciada, tanto por el Vaticano como por el gobierno ecuatoriano. Por esta razón, la noche del 19 de julio de 1962, un extraño incendio destruyó los objetos más valiosos que Crespi había reunido. El fuego comenzó de manera sospechosa en la planta baja del museo, donde se encontraban las piezas más importantes, y sorprendentemente no se hallaron restos de los objetos que supuestamente se habían quemado. Algunos expertos, como Jaime Rodríguez, sugirieron que el museo había sido saqueado antes del incendio, y las llamas solo sirvieron para ocultar el robo. El 9 de agosto de 1979, otro golpe para el sacerdote fue cuando el Banco Central de Ecuador compró 6.500 piezas del museo por 10 millones de sucres, una cantidad muy por debajo de su valor real. Crespi, al enterarse de la venta por medio de la prensa, expresó su descontento con el trato, y se mostró profundamente decepcionado, como lo indicó en una carta publicada en el periódico El Tiempo el 10 de marzo de 1980. Tras la muerte del padre Crespi en 1982, su museo cerró y la mayoría de las piezas desaparecieron misteriosamente. Se especula que las piezas más valiosas fueron trasladadas en secreto al Vaticano, donde se encuentran ocultas en algún lugar subterráneo, bajo la complicidad de autoridades locales e internacionales. Hoy en día, se cree que muchas de las piezas que el padre Crespi recolectó están en colecciones privadas en Europa y Estados Unidos, mientras que otros continúan investigando el misterio de su colección. Aunque el padre Crespi fue desacreditado por muchos y tildado de loco por algunos, las fotografías de sus piezas y los testimonios de los pocos investigadores que lograron ver su colección siguen siendo prueba de un enigma que continúa desconcertando al mundo entero. ¿De dónde provenían realmente estos objetos? ¿Qué secretos guardaban? Y lo más importante, ¿realmente había un contacto antiguo entre las civilizaciones de Oriente Medio y América? La historia del padre Crespi sigue siendo uno de los misterios más fascinantes y misteriosos de la arqueología moderna.